Nicaragua, 26 de febrero de 2026. Edictos judiciales sobre sucesiones, la inscripción masiva de títulos universitarios de diversas casas de estudio y una fe de rata sobre un acuerdo presidencial. Y la verdad es que detrás de esta aparente monotonía burocrática se esconde el verdadero latido de la sociedad. A primera vista, un diario oficial del Estado parece la lectura más árida del mundo. O sea, son columnas interminables de texto minúsculo, lenguaje muy técnico, fechas por todos lados, números de resoluciones. Pero cuando te detienes un momento a leer entre líneas, lo que realmente tienes enfrente es la sala de máquinas de un país operando en tiempo real. Totalmente de acuerdo. Solemos ignorar estos boletines porque, pues, carecen de la narrativa de una novela o del gancho de una noticia de última hora. Sin embargo, representan una radiografía increíblemente exacta de los ciclos vitales de los ciudadanos. Cada publicación, por más burocrática que parezca, documenta una transición humana fundamental. Sí, son hitos de vida, ¿no? Exacto. Estamos hablando de la transferencia de un patrimonio generacional tras una pérdida familiar, de la validación pública del conocimiento de un joven que acaba de graduarse, o incluso de los ajustes operativos de un gobierno. Al final del día, es la vida humana misma, despojada de emociones superficiales y traducida al lenguaje frío, pero muy estructurado de las leyes. Y esa traducción a lo legal es lo que le da orden a cosas que de otro modo serían un caos emocional completo. Y para empezar a entender esta dinámica, fíjate que hay que mirar directamente al ámbito familiar. En los registros del Juzgado Distrito Civil Oral de Huigalpa, en la circunscripción central, hay una ventana directa a esto. Ajá. Bajo la firma de la jueza Alba Marina Vargas Moraga, se procesan los edictos de sucesiones. Y me llama muchísimo la atención el volumen de trabajo de apoderados legales como la abogada Ana Isabel Pérez o Pérez Peña, como también aparece registrada a veces. Ella representa casos que son verdaderos microrrelatos. Historias de familias enteras en un solo párrafo. Exactamente. Por un lado está el reclamo de Francisco y Luisa Espinosa Tenorio, que buscan ser declarados herederos tras el fallecimiento de Laura Elena Tenorio y Rosalina Espinosa Tenorio. Y por otro, hay un caso que logísticamente da muchísimo que pensar. Es la sucesión de Juana González García. Ah, claro, el caso de los 7 hermanos Marín González, supongo. Ese mero. Eugenio, Mario, Wilfredo, Ronald Antonio, Gregoria, Marlene y Julio Marín González. 7 personas uniéndose en un solo trámite legal. Hay que detenerse un segundo a pensar en la logística familiar que esto implica, de verdad. Poner de acuerdo a 7 adultos, probablemente con sus propias familias, sus propios trabajos, y bueno, conociendo cómo funcionan las dinámicas familiares, probablemente con opiniones muy, muy distintas sobre qué hacer con los bienes. Es un desafío inmenso. Totalmente. El edicto es apenas un parrafito en un papel oficial, pero esconde detrás semanas, tal vez meses o años de conversaciones, negociaciones en la mesa del comedor y firmas de poderes legales. Y ahí es precisamente donde entra la maquinaria del Estado para poner un límite y unas reglas claras a esas dinámicas familiares que mencionas. Porque el trámite exige que la solicitud se publique, cito, 3 veces con intervalo de 5 días. Ajá, para darle publicidad al asunto. Correcto. Y lo más importante es que otorga un plazo muy riguroso de 30 días a partir de la última publicación para que cualquiera que considere tener un derecho igual o mejor sobre esos bienes se presente al juzgado. Básicamente, el Estado pone un reloj de arena sobre la mesa. Es como el momento de las bodas, donde el cura dice que hable ahora o calle para siempre, pero aplicado al patrimonio y a las propiedades. Es una excelente comparación, la verdad, porque cumple una función pacificadora muy similar. El objetivo aquí es evitar que un primo lejano o un acreedor desconocido aparezca 10 años después reclamando una parte de la casa familiar o de las tierras de cultivo. Que pasa mucho. Pasa todo el tiempo. Entonces, ese sistema garantizando que los frutos del esfuerzo de toda una vida se distribuyan de forma transparente. Convierte un proceso íntimo y doloroso, como es el luto y la división de bienes, en un asunto público y ordenado. Es la forma legal de cerrar un ciclo para que la familia pueda avanzar sin conflictos futuros. Me gusta mucho ese concepto de cerrar
Un ciclo para poder avanzar, porque conecta muy bien con lo que se observa en otra sección masiva de estos registros. Si los edictos de sucesión son el Estado gestionando el final de un ciclo vital, las certificaciones universitarias son el Estado validando el inicio de otro. Y el volumen de nuevos profesionales que está inyectando la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua, es abrumador. Son listas interminables. Infinitas. A finales de 2025, bajo la administración de la rectora Ángela Rosa Munguía Beteta, la secretaria general Ana Marcela Ovea Pérez y la directora de registro Hilda María Gómez Lacayo, se aprobó una cantidad de títulos que de verdad parecen los planos de construcción para el futuro a corto plazo del país. Especialmente en las áreas técnicas y de infraestructura, asumo, viendo la dirección que está tomando el mercado. Sin lugar a dudas. Hay una apuesta muy clara por transformar el entorno físico. El registro certifica a ingenieros electrónicos como Luis Enrique Medrano y Brian Manuel Hernández. Hay ingenieras geólogas como Luisa Amanda Allen y Linda Vanessa Chavarría. Que son vitales para cualquier obra pública. Exacto. Son las profesionales que literalmente estudian la viabilidad del suelo antes de que alguien ponga el primer ladrillo. Y por supuesto, una gran cantidad de graduados en ingeniería civil y arquitectura. Ahí destacan perfiles como Elia Soledad Cortés y Arlet Michel García. Cuando lees esta lista de ingenieros, arquitectos y constructores, la imagen mental que se forma es la de un ejército, preparándose para levantar puentes, carreteras y redes eléctricas nuevas. Es la lectura lógica para el momento. Una economía en desarrollo necesita desesperadamente cemento, cables y análisis de suelos. Sin embargo, fíjate que si analizamos la distribución de esas certificaciones con cuidado, surge un patrón mucho más profundo y determinante a largo plazo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? En que más allá de la infraestructura física, hay una inversión masiva del Estado en la infraestructura intelectual. Me refiero a dónde se pone realmente interesante la lista. Hay una cantidad gigantesca de graduados en ciencias de la educación. Sí, noté eso en los registros. Y no estamos hablando de una formación pedagógica genérica. Las menciones son extremadamente específicas. Tenemos informática, ciencias naturales, educación física, innovación y emprendimiento, física matemática, inglés, ciencias sociales, lengua y literatura hispánicas. Claro, ahí aparecen nombres como el de Javier de Jesús Hernández Gámez, que se graduó con mención en física matemática, o Duberlín Mercedes Ángulo en ciencias naturales. Pero, a ver, planteando un poco de escepticismo como abogada del diablo, en una era donde todo el mundo parece obsesionado con que los jóvenes estudien programación o inteligencia artificial o robótica, ¿no resulta un poco curioso ver un esfuerzo estatal tan concentrado en certificar a cientos de profesores tradicionales? Es una observación muy válida, pero ignora la base de la pirámide educativa. Certificar a este volumen tan alto de educadores especializados no es una coincidencia, es la estrategia fundamental de formar a los formadores. Formar a los formadores, claro. Piénsalo así. Sin un licenciado en física matemática sólido y capacitado en las aulas de secundaria, es imposible generar a los futuros ingenieros en sistemas o desarrolladores de inteligencia artificial que el mercado tanto demanda. Un país no puede sostener un boom tecnológico o de infraestructura pesada si su sistema educativo básico y medio no está respaldado por verdaderos especialistas. Es como intentar construir un rascacielos sin cimientos. Exactamente. Que el Estado publique oficialmente todas estas certificaciones educativas es la evidencia documental, la garantía de que se está invirtiendo y alimentando la base intelectual de la nación para las próximas 2 o 3 décadas. Me parece fascinante verlo así. Es literalmente la cadena de suministro del talento humano. Y esa misma cadena necesita piezas muy distintas para que la economía del día a día no colapse. De poco te sirve tener ingenieros construyendo fábricas enormes si no hay nadie que sepa cómo mover el producto o cómo llevar las cuentas sin ir a la quiebra. Así es. Y es ahí donde las áreas de negocios de la misma UNAM Managua entran en juego. Los registros documentan un flujo constante de expertas en mercadotecnia, por ejemplo. Nombres como Génesis Lisset Flores y Nubia del Socorro Reyes. O especialistas en banca y finanzas, como Sharon Alicia López y Darling Mariela Alonso. A todo esto se le suma una cantidad importantísima de títulos en economía y contaduría pública. Y para que todo ese enorme engranaje comercial tenga sentido en el mundo real,
necesita alimentarse del sector primario. Justamente hacia allá iba con el cruce de datos, porque si cruzas la información de la UNAM Managua con las certificaciones del Departamento de Registro Académico de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, firmadas por cierto por la máster Hesley del Carmen Orozco Miranda, la imagen ya se completa. Claro. La UNI certifica obviamente áreas de arquitectura, construcción y tecnología de la información. Pero hay un componente vital y muy presente en estos registros de la UNI, la agricultura. Se están validando y haciendo públicos los conocimientos de profesionales cuyo objetivo principal es hacer que la tierra produzca de manera más eficiente. Lo cual dibuja el ecosistema económico perfecto que toda sociedad intenta equilibrar. Pensemos un momento en el consumo diario de cualquier persona que nos escuche. A ver, Para que un simple producto, digamos una bolsa de café o un kilo de frijoles, llegue a una mesa familiar, se requiere una simbiosis burocrática enorme. Es un trabajo de relevos. Los especialistas agrícolas de la UNI optimizan las cosechas en el campo. Los ingenieros civiles trazan y construyen las rutas logísticas para sacar esos productos de la granja. ajá, Las licenciadas en mercadotecnia conectan ese producto con el consumidor final en los estantes de los supermercados. Y finalmente, las expertas en banca y contaduría se aseguran de que toda esa larguísima cadena sea financieramente viable, sea rentable y pague sus impuestos. Leer estas gacetas es, literalmente, ver cómo se renuevan simultáneamente todas y cada una de las piezas de ese motor económico. es espectacular, es como estar observando el manual de instrucciones de la economía de un país. Pero fíjate que mientras revisaba este inmenso flujo de nuevos profesionales que entran al mercado, me topé con algo en los registros de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM León. Algo que me hizo detener la lectura de golpe y tener que revisar las fechas 2 veces para asegurarme de que no había leído mal. ¿Qué encontraste? Es una anomalía en el tiempo. Bajo las certificaciones de directores como Teresa Rivas Pineda y Ronald José Canales Ruiz, aparecen títulos médicos inscritos y publicados de manera oficial ahora mismo, pero con fechas de graduación que simplemente no cuadran con el presente. Douglas Francisco Mendoza Rojas, por ejemplo, aparece graduándose de médico y cirujano en agosto de 2007. Arlena Angélica Dávila Luna obtiene su maestría en Educación Superior en Salud con una fecha de 2018. Bueno, es un desfase considerable, estamos hablando de años. Sí, pero el queso de la doctora Lourdes Benita Somarriba Castillo va muchísimo más allá. Su registro indica que obtuvo su especialidad médica en ginecología y obstetricia en junio de 1994. Vaya. Estamos hablando de una época en la que el rector era Ernesto Medina S. Han pasado más de 3 décadas desde que completó su especialidad en la universidad hasta que ésta se refleja oficialmente en el Diario del Estado, aquí en 2026. La primera reacción al ver algo así es pensar que hay una negligencia enorme en el sistema de archivos del país, o que el papeleo se quedó traspapelado en una caja en un sótano y lo acaban de encontrar. O sea, ¿cómo puede alguien ejercer una especialidad médica tan delicada durante 30 años antes de que su título pase por este trámite final? Entiendo tu punto. Es una reacción muy natural. Pero en realidad, eso refleja un malentendido común sobre cómo funciona la validación oficial del Estado frente a la práctica profesional cotidiana. No estamos viendo un sistema que colapsó, ni mucho menos, sino la confirmación de que la burocracia tiene su propio uso horario, que muchas veces es totalmente independiente de la vida diaria y operativa del ciudadano. A ver, explícame eso del uso horario burocrático. Obtener el grado académico en la universidad te permite, en la gran mayoría de los casos prácticos, empezar a trabajar de inmediato. Un médico puede colegiarse, obtener sus licencias operativas locales en su municipio o en el Ministerio de Salud y ejercer durante décadas con las constancias universitarias iniciales. ¿Y nadie le va a decir nada? Exacto. La publicación en la Gaceta, que es la inscripción legal definitiva y pública ante el Estado, conlleva costos, timbres fiscales procesales, abogados y un tiempo de gestión que muchos profesionales prefieren posponer si no lo necesitan con urgencia en ese momento exacto. Ya veo. Es el clásico escenario de postergar un trámite tedioso hasta que la vida te pone entre la espada y la pared y te obliga a hacerlo. Como posponer la renovación de un documento de identidad hasta el día antes de un vuelo importante. Exactamente esa es la lógica. El registro oficial no es retrospectivo por un error de tipeo.
es retrospectivo por una necesidad de la vida real. ¿Qué provoca que alguien registre un título de 1994 en el año 2026? Puede ser una infinidad de razones prácticas. A lo mejor la doctora Somarriba está asumiendo una dirección importante en un hospital público, y el reglamento del hospital ahora exige, por auditoría, la publicación en el diario oficial. Tiene mucho sentido. O quizás está preparando para su jubilación, y entonces necesita unificar y formalizar todo su expediente académico para el cálculo correcto de su pensión ante el Seguro Social. O bien, tomando el otro caso, un profesional graduado en 2007 podría estar tramitando hoy una visa de residencia o un contrato laboral en el extranjero, y sabemos que las autoridades migratorias internacionales exigen que los títulos estén apostillados y publicados en el diario oficial sin ningún tipo de excepción. Claro, no te aceptan una simple carta de la universidad. Jamás. Entonces, lejos de ser un fallo del sistema de archivos, lo que estamos viendo es a la burocracia adaptándose a las urgencias leales y cambiantes de las personas. La burocracia como un ente puramente reactivo, que duerme tranquila hasta que se despierta de golpe cuando el ciudadano tira de la palanca por una urgencia. Así mismo es. Y este sistema reactivo no solo abarca diferentes épocas y décadas, como acabamos de ver, sino que también tiene que extender sus tentáculos por geografías muy, muy complejas. Entre toda esta marea de información de las universidades tradicionales, hay registros que muestran esa diversidad territorial. Por ejemplo, me encontré una certificación muy específica en ciencias jurídicas y sociales proveniente de la BICU, la Bluefields Indian and Caribbean University. Ah, muy interesante. Sí, firmada por Johanna Raquel Tablada Cepeda. Es solo un nombre, un pequeño registro, pero sirve como un recordatorio poderoso de que esta inmensa red legal y académica tiene que conectar el centro burocrático del país con regiones enteras que tienen dinámicas culturales, lingüísticas y geográficas muy distintas, como es el caso de la costa caribe nicaragüense. Y el reto operativo de mantener la cohesión de ese sistema legal en un territorio tan amplio es monumental. Por eso se insiste tanto en la formalidad estricta y en las jerarquías de revisión en estos documentos oficiales, para que un título de Bluefields tenga exactamente el mismo peso legal que uno de Managua o de León. Sí, el sistema exige esa rigurosidad. Pero por mucha jerarquía, revisión y majestuosidad que intente proyectar el Estado, al final del día, toda esta inmensa maquinaria de la que hablamos está manejada por dedos humanos, frente a un teclado de computadora. Siempre, sin excepción. Y aquí es donde entra mi parte favorita absoluta de la publicación de hoy, la sección de fe de errata. Es un detalle mínimo, te lo prometo, pero es tan revelador. El Acuerdo Presidencial número 32-2026 fue publicado un día antes, el 25 de febrero. Es un documento originado en la Casa de Gobierno, o sea, el nivel más alto, probablemente redactado por expertos, revisado por asesores legales, aprobado por secretarios. Pasó por muchos filtros. Muchísimos filtros. Sin embargo, en algún punto de todo ese riguroso proceso, alguien cometió un error humano básico, al teclear la fecha. El documento oficial afirmaba que había sido emitido en el mes de enero, cuando la realidad cronológica y evidente indicaba que estábamos en febrero. Un simple, sencillísimo desliz de teclado que altera por completo la validez temporal de un acuerdo presidencial. Es fascinante. A menudo tendemos a percibir al Estado como una entidad monolítica, casi robótica e infalible, como una fuerza superior que emite leyes inflexibles, cobra impuestos con una precisión matemática asombrosa y nombra funcionarios con una solemnidad absoluta. Exacto. Nos venden esa imagen de perfección. Sin embargo, la sola existencia de un mecanismo como la fe de errata humaniza por completo todo el engranaje del poder. Nos recuerda, de una manera muy tangible, que sin importar cuántos sellos de goma, firmas de ministros de alto rango o membretes dorados oficiales tenga un folio, siempre hay una persona de carne y hueso encargada de transcribirlo. Alguien que quizás estaba muy cansado al final de su turno de 8 horas o que simplemente sufrió un lapsus mental y confundió 2 meses consecutivos en el calendario. Pero lo realmente interesante no es que se equivoquen. Los humanos nos equivocamos todo el tiempo. Lo interesante es cómo solucionan el error institucionalmente. No usan corrector líquido en el papel, ni imprimen una versión nueva a escondidas fingiendo que aquí no ha pasado nada.
hacen todo un protocolo público, oficial y formal para admitir el fallo a nivel nacional. Y lo hacen porque la integridad del archivo histórico y legal de una nación depende justamente de esa transparencia radical. La fe de errata es el mecanismo institucional, transparente y altamente formalizado que el sistema ha diseñado a lo largo de los siglos para gestionar su propia imperfección. Es como una válvula de escape para el error humano. Totalmente. En lugar de barrer el error de tipeo bajo la alfombra y crear una enorme inseguridad jurídica en los tribunales sobre cuándo entró realmente en vigor ese acuerdo presidencial, el Estado utiliza sus canales más solemnes para decir públicamente, a través del diario oficial, hubo un error humano en esta línea específica, la información correcta y legal es esta otra, y el rumbo queda rectificado a partir de hoy. Es un acto de humildad burocrática impresionante, que garantiza que las generaciones futuras lean la historia de manera precisa, conociendo incluso los pequeños traspiés administrativos del momento. Es una paradoja fascinante cuando lo pones de esa manera. Para mantener la ilusión de la perfección de la ley, el Estado tiene que institucionalizar y hacer pública constantemente su propia capacidad de equivocarse. Y al recorrer toda esta inmensa información que hemos analizado, desde el dolor organizado de las sucesiones familiares, pasando por la esperanza hacia el futuro codificada en miles de títulos universitarios, hasta las humildes rectificaciones de la misma Casa de Gobierno, queda claro algo muy fundamental. ¿Qué sería? Que cada nombre, cada resolución y cada número de cédula de identidad, como el 001-13090-1090P, que quedó plasmado para siempre en estas páginas, no es simple tinta negra sobre papel blanco. Es el testimonio histórico e indiscutible de personas de verdad tomando decisiones difíciles y avanzando en sus vidas. Es la memoria operativa de una sociedad capturada en un momento determinado del tiempo. Y esa memoria, aunque a veces esté desfasada por décadas, como vimos claramente en los registros médicos de León, es lo que permite que todo el tejido social mantenga un sentido de orden, legalidad y pertenencia. Exactamente. Le da forma a nuestro andar como sociedad. Y todo este recorrido deja una idea flotando en el aire para analizar con mucha calma. Hoy en día, toda esta historia legal se construye a través del invaluable factor humano. El secretario del juzgado que sella la herencia, el rector que firma de puño y letra el título de educación, y el funcionario de gobierno que se equivoca al teclear enero en un despacho presidencial. Pero a medida que avanzamos irremediablemente hacia sistemas legales automatizados, hacia inmensas bases de datos gestionadas por inteligencia artificial y contratos inteligentes que se ejecutan solos sin ninguna intervención humana, surge una duda profunda. Si algún día logramos construir una burocracia perfectamente fría, rapidísima y completamente libre de errores de tipeo, cabría preguntarse si terminaremos perdiendo también esa fe de errata. Y con ella, sí perderemos también esa pequeña y necesaria huella de imperfección que nos permite ver que la historia de un país, por muy formal y oficial que sea, siempre ha sido escrita por simples y maravillosos humanos. Si la vida de cualquier persona tuviera que ser resumida únicamente a través de las publicaciones legales en un diario oficial del Estado, ¿cuáles serían esos edictos, esos títulos universitarios o esas fe de erratas que contarían su verdadera historia al mundo?